Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la actividad número 4. Voy a realizar primero una breve presentación sobre el texto que vamos a trabajar hoy. Aprovecho para recordarles que siempre en la actividad práctica vamos a trabajar sobre el texto o los textos que veamos la semana anterior en los teóricos, así tienen toda una semana para leer el material, releer si es necesario, tienen a su disposición también la guía para acompañar y orientar la lectura. Bien, bueno, vamos a empezar entonces con la actividad número 4, seguimos trabajando en la unidad 2 de Cultura y Orden Simbólico, en esta oportunidad con el texto de Claude Lévi-Strauss sobre las estructuras elementales del parentesco. Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas, él tuvo una larga vida de mucha producción académica, inclusive es el autor de numerosos libros y obras que han sido trascendentales a la antropología y es considerado el máximo exponente de la antropología estructural, la cual tuvo su desarrollo y su auge en la década de los 60 y posterior a ello. Él, si bien es de formación de grado filósofo, luego fue incursionando en la etnología, en la antropología francesa. Después de ello, él se metió a trabajar etnográficamente, realizó sus trabajos de campo etnográficos en América, concretamente en Brasil, en distintas zonas como en Amazonía y en el Mato Grosso, donde trabajó con diversos grupos indígenas como los Namicuara, los Boroboros y algunos otros más. Después él también siguió formándose en Estados Unidos, de la mano de Jacobson, en la lingüística. Menciono esto porque no solo es importante para conocer su trayectoria, sino que también nos va a ayudar a comprender el desarrollo del pensamiento del estructuralismo que propone Lévi-Strauss. Menciono muy brevemente algunos conceptos o puntos fundamentales que él toma de la lingüística de Saussure, que es comprender la lengua en semejanza como si fuera la sociedad, es decir, a partir de sistemas de signos que se relacionan unos con otros, signos que son antagónicos, es decir, A es distinto de B, pero para Lévi-Strauss no es tan importante el signo en sí o el término, sino la relación entre ellos. Entonces por eso él va a hacer hincapié en las interrelaciones a partir de esta semejanza que decía, que hace entre el lenguaje, entre el estudio del lenguaje y el estudio de la sociedad. Porque lo que le interesa a él es, él se está preguntando acerca de la universalidad del pensamiento y del comportamiento humano. Ahora bien, si a él le interesa ver cómo actúan, conocer esos mecanismos de pensamiento, suponiendo que hay una lógica compartida en las distintas experiencias humanas, para poder acceder a ellas, en tanto que la mentalidad es algo que no se puede observar, dice él que está inmerso en el inconsciente, entonces si reside allí es imposible de observar. Ahora bien, lo que sí se puede observar son las relaciones, los comportamientos. Entonces, lo que en este caso el antropólogo estudia son sistemas religiosos, sistemas de creencias, mitos, o también sistemas de parentesco. Concretamente es lo que va a hacer acá en las estructuras elementales del parentesco. Notarán también cierta similitud con el trabajo de Durkheim. Esto no es casual porque también está buscando esas categorías elementales. Ahora bien, la pregunta que se está haciendo acá, Lévi-Strauss, que planteó al inicio y que recorre toda la obra, es la pregunta por el pasaje de la naturaleza a la cultura. ¿En qué momento nos volvimos una sociedad? ¿Desde cuándo podemos empezar
hablar de grupos sociales. ¿En qué condiciones se originó aquella sociedad mínima? ¿No? Porque él entiende de que el orden de la naturaleza es aquel que se rige a través de leyes, en donde el comportamiento está atravesado siempre por un comportamiento que es instintivo. En cambio, para que haya cultura necesitamos de normas que son sociales. Él va a encontrar las respuestas justamente en la prohibición del incesto. Antes de meterse de lleno con eso, él va a argumentar y va a refutar otras teorías que considera que no son suficientes para explicar la prohibición del incesto, y a partir de eso es que va a fundamentar su teoría. No me voy a detener demasiado en esto, no es necesario que ustedes lo hagan, pero sí que comprendan someramente por qué las discute, qué es lo que les discute, porque esto también ayuda a él a plantear, es necesario para que él pueda plantear su argumento. Principalmente de los argumentos biologicistas, lo que él está discutiendo es que, por ejemplo, de la unión, de la reproducción de dos personas, pero también puede suceder con plantas o con animales que están emparentados consanguíneamente, su generación, su descendencia, corre un alto riesgo de tener algún tipo de mutación genética, dado que hay mayor cantidad de genes recesivos, y es a partir de la conjunción de estos genes que se producen las mutaciones o deformaciones. Ahora bien, lo que él dice es que sí, esto sucede, pero en todo caso la tendencia a la mutación solo se va a dar en esa generación directa, no es que va a haber un debilitamiento o una malformación, una mutación que va a afectar a todo el conjunto poblacional. Hay tanta variabilidad genética, y esto se puede ver en la sociedad humana, como en otros casos que da él ahí con el maíz, donde se diluye, ¿no? Es tanta la variabilidad, la diversidad de genes que hay, que no tienden a persistir estas mutaciones, entonces no ponen en riesgo, no se produce un debilitamiento de la especie, por lo cual no es necesario generar algún tipo de mecanismo biológico para prohibir el incesto. Es por eso que estas teorías son insuficientes. En el caso de las psicológicas o las sociológicas, sería la inversa. Él considera que estas se apoyan demasiado en argumentos que vienen solo del plano de lo social, entonces tampoco explican o no son suficientes para explicar por qué se produce esta prohibición del incesto. Entonces así él va a plantear que es a partir del tabú del incesto que se produce una unión entre los dos órdenes, el orden natural con el orden cultural, es decir, hay una transición, inclusive es más que una unión, sino que supone una transformación, hay un advenimiento de un nuevo orden, un orden que va a estar regido a través de reglas que son sociales. Y él ve en el tabú del incesto una regla que es social, o sea, porque implica una imposición, una restricción, una prohibición, pero que se repite en todos los grupos sociales. Hay variación, pero siempre está presente de algún modo. Es por eso que le otorga el carácter de universal. Ahora bien, como toda prohibición, también implica la habilitación hacia otra cosa, es decir, es también, a causa de esta relación, una prescripción. Es decir, que va a también estar regulado toda una serie de comportamientos que se habilitan al prohibir el incesto, que como decíamos, esto va variando. Por ejemplo, él va a dar casos a partir del estudio de sociedades indígenas australianas, como también amerindios, de distintos casos. En algunos, por ejemplo, va a estar habilitado la unión entre primos entrecruzados, en otros entre primos paralelos, pero siempre hay algo que va a estar regulando. Ahora, cuando hay una restricción, como decíamos también, se habla de qué está permitido, con quiénes sí se está permitido la unión, que es lo que da pie a la endogamia o la exogamia. La endogamia es en el caso que es dentro de un determinado grupo, y la exogamia es cuando es fuera
del grupo. Él va a dar algunas distinciones de conceptos de endogamia, hablaría de dos tipos, una que es el anverso de la exogamia y otra que se opone, y sociedades que son endógamas y exógamas. Acá lo que interesa fundamentalmente es comprender que la unión, él no está viendo una cuestión meramente reproductiva, sino que también en esta unión se forma una relación que es de alianza entre grupos. Esta imagen que tenemos acá se corresponde con la estructura elemental del parentesco, es decir, tenemos, por ejemplo, la pareja, un hombre y una mujer, en este caso la descendencia, y acá está la alianza que puede ser, por ejemplo, con el tío materno, si hablamos de una sociedad matrilineal, o puede ser el tío paterno en otro tipo de sociedad, o puede ser un primo. Esto va a variar quiénes son. Recordemos esto que decía al principio, no le importa tanto quién ocupa este lugar, sino que siempre hay algo que ocupa y es fundamentalmente lo que a él le interesa es la interrelación en esto. Entonces, a partir de esta unión se forma una relación de alianza, otros vínculos, vínculos que van a ser recíprocos, vínculos que van a implicar un intercambio económico, en estos casos va a implicar estatus, va a implicar también seguridad territorial, en el caso de algunos clanes, cuando se habilita la unión con tal, pero no con este. Y esto lo podemos pensar tanto en los casos que él da, como también en la dinastía. Por ejemplo, había relaciones que se daban propiamente de una endogamia, justamente para reproducir y conservar la sangre azul. Únicamente estaban habilitadas las relaciones entre la misma dinastía. Después tenemos lo mismo dentro del exogamia, sino que es una sociedad, como dice él, más ampliada, donde sigue estando presente la regla de la reciprocidad, al igual que en la prohibición del incesto. Pero justamente le interesa ver que no es una unión, como decía recién, que implica únicamente un intercambio sexual, sino que va mucho más allá y regula relaciones, ¿no? Pensemos esto que decía al principio, que le está hablando también de sistemas de interrelaciones, entonces todo lo que se habilita a partir de esa relación de alianza, que inclusive lo podemos pensar en la sociedad contemporánea. Un matrimonio no es únicamente la unión entre dos personas, no importa si sean del mismo sexo o no, pero es la unión también entre familias, es la unión del patrimonio, de los bienes materiales, es decir, a partir de la unión civil se pasan a compartir, a no ser que se estipule el tema del patrimonio personal. Fíjense cómo hasta en la actualidad podemos seguir pensando en términos de estas relaciones. Una nota al pie que se puede hacer es que, por ejemplo, hacia el final de los capítulos que teníamos, él cuando habla de la dote, del intercambio, habla de la mujer, y se ha hecho esta crítica, o se puede hacer claramente una lectura, que eso subyace de concebir a la mujer como un objeto que es intercambiable. Esto puede ser, de hecho, no, a los pocos años, desde la teoría feminista, inclusive se le criticó, pero hay que entender también, por eso es que recalco esto, y lo pongo como nota al pie, de entender al autor en la época en que estaba escribiendo. Se pueden suscitar debates muy interesantes respecto de cómo funciona esto en otras culturas, pero acá él justamente lo está haciendo fuera de una perspectiva de género por el contexto, pero también porque está queriendo describir cómo son estas relaciones y cómo funciona la dote en determinados grupos sociales. Bien, hasta aquí con la presentación del texto. Le voy a dar la palabra al mismo Lévi-Strauss a partir de una entrevista que le realizaron en los años 70. La entrevista dura aproximadamente 1 hora, así que no la van a ver todo, pero se la recomiendo si les interesa porque realmente es un intelectual muy distinguido, pero bueno, para la actividad práctica únicamente van a ver el fragmento que les voy a compartir en el enlace, que son unos 15 minutos. Él, como está cortada la entrevista, les cuento un poco lo que él cuenta hacia el inicio, donde cuenta, bueno, cómo fue su formación de la filosofía, luego hacia la etnología, el primer encuentro que tiene con estos grupos indígenas de Brasil, que justamente él
le permitió sopesar y contrarrestar aquel prejuicio de que por tratarse de sociedades primitivas o atrasadas serían más simples. Por el contrario, él da cuenta puede ver esa complejidad que hay, y también se tratan de grupos con historia, una historia que también ha sido atravesada por un grave avasallamiento. Y después, bueno, cuenta de la influencia de algunos autores y pensadores como Freud, Sartre, inclusive como llega el marxismo, hasta que da cuenta de cómo eso influenció y y por qué hace el recorrido que hace en las estructuras elementales del parentesco, que es sobre lo que vamos a trabajar concretamente acá. Entonces le doy pie a eso, y antes unas breves palabras para aclarar, recordar y reforzar el tema de las entregas. La actividad siempre la colgamos en el horario que está pautado de antemano para que no se superponga inclusive con otras materias, para que puedan realizar la actividad práctica. Inclusive está pensada siempre para que la puedan realizar en ese plazo, en esas 2 horas. En aquellas excepciones que entendemos que pueden haber problemas para la accesibilidad o de otro tipo, es que está habilitada la entrega de la actividad hasta el otro día, hasta las 18 horas, es decir, hasta el viernes. Pero no vamos a estar aceptando trabajos, no los vamos a corregir ni les vamos a computar la asistencia en el caso de aquellos que hagan las entregas posterior a esa hora. Hemos estado recibiendo trabajos no solo viernes a la noche, sino sábado, domingo, lunes, ya son muchos días. Tuvimos un plazo, bueno, de aceptar, porque justo mutamos de un formato a otro hasta que se fueron acomodando, pero ahora nos vamos a poner firmes con eso, así que espero que lo respeten. Y además los invito a participar, que aproveche que en estas horas también, en las horas que dura la actividad, estamos junto a Silvia conectadas para responder sus dudas, inquietudes, inclusive si quieren generar algún disparador, es la idea que interactuemos. En un principio se pensó a través del foro, esto no funcionó como pensábamos, tiene ciertas limitaciones la plataforma, y por eso migramos hacia el Facebook, pero el Facebook también nos brinda ciertas herramientas, entonces cuestión de animarse y que nos vuelquen también sus preguntas por ahí, si es que las tienen, o si quieren dialogar sobre algo que les haya llamado la atención del texto, o sobre la actividad del día, lo pueden hacer por ahí. Bueno, eso está acá, muchas gracias.